Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy pero muy emocionado de tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía y, por supuesto, con ganas de pasar un rato genial conmigo. Hoy, como ya habrán podido intuir por el título, vamos a sumergirnos de cabeza en el mundo de las series turcas. Un mundo lleno de romance, drama, intriga y, por supuesto, mucho pero mucho enredo. Y no cualquier serie turca, no señores. Vamos a hablar de una serie que ha conquistado corazones por todo el mundo. Una serie que nos ha hecho reír a carcajadas, suspirar de amor y, a veces, incluso soltar alguna lagrimita. Sí, estamos hablando de Amor y Enredos, esa joyita turca que nos ha tenido pegados a la pantalla desde el primer capítulo hasta el último. Hoy vamos a diseccionar esta serie, a analizar sus personajes, a comentar esos momentos épicos que nos dejaron con la boca abierta y, por supuesto, a hablar de esos enredos que le dan nombre a la serie. Porque si hay algo que el Amor y Enredos sabe hacer bien, es enredar a sus personajes y a nosotros, los espectadores, en situaciones de lo más hilarantes y, a veces, de lo más complicadas. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta aventura turca, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido nuevo y emocionante para ustedes. Y a los que ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Son los mejores. Ahora sí, sin más preámbulos, preparen sus palomitas. Pónganse cómodos y acompáñenme en este recorrido por el fascinante mundo de Amor y Enredos. ¡Vamos a ello! Amor y Enredos, en su esencia, es una comedia romántica que nos presenta la historia de Asli Ferit, dos personas completamente diferentes que, como suele suceder en este tipo de historias, terminan cruzando sus caminos de la manera más inesperada y, por supuesto, enredada. Asli es una joven aspirante a chef, llena de sueños y ambiciones, que trabaja duro para alcanzar sus metas. Es una chica sencilla, optimista y con un corazón enorme. Ferit, por su parte, es un exitoso hombre de negocios, rico, guapo y, como suele ocurrir con este tipo de personajes, un poco arrogante y distante. Es el típico hombre que parece tenerlo todo, pero que en realidad esconde una profunda soledad. El destino, o más bien, una serie de malentendidos y casualidades, hace que Asli y Ferit se conozcan. Al principio, la relación entre ellos es tensa y llena de choques, ya que sus personalidades son completamente opuestas. Asli se siente intimidada por la riqueza y el poder de Ferit, mientras que Ferit se siente desafiado por la independencia y la frescura de Asli. Pero, como suele suceder en las comedias románticas, a medida que pasan tiempo juntos, Asli y Ferit empiezan a descubrir que tienen más en común de lo que pensaban. Empiezan a ver más allá de las apariencias y a conectar a un nivel más profundo. Y, por supuesto, empiezan a sentir una atracción irresistible el uno por el otro. Pero el camino hacia el amor verdadero no es fácil, y en Amor y Enredos está lleno de obstáculos y enredos. La serie está llena de personajes secundarios que complican la vida de Asli y Ferit, desde exnovias celosas hasta familiares entrometidos, pasando por competidores empresariales sin escrúpulos. Uno de los aspectos más destacables de Amor y Enredos es la química entre los protagonistas. Los actores que interpretan a Asli y Ferit tienen una conexión palpable en la pantalla, y eso hace que la relación entre sus personajes sea aún más creíble y entrañable. Sus interacciones son divertidas, tiernas y llenas de tensión sexual, lo que mantiene al espectador enganchado desde el principio hasta el final. La elección del casting fue, sin duda, un acierto. No solo por el atractivo físico de los actores, que es innegable y contribuye al encanto de la serie, sino también por su capacidad para transmitir las emociones y complejidades de sus personajes. Desde las miradas furtivas llenas de deseo hasta las discusiones acaloradas cargadas de frustración, los actores lograron crear una dinámica auténtica y convincente que resonó con el público. Otro punto fuerte de la serie es su humor. Amor y Enredos es una comedia ligera y divertida que no se toma demasiado en serio. Los diálogos son ingeniosos, las situaciones son absurdas y los personajes son carismáticos. La serie sabe reírse de sí misma y no teme caer en el slapstick o en el humor físico para sacar una sonrisa al espectador. Los guionistas demostraron una gran habilidad para crear situaciones cómicas que surgían de manera natural de las
personalidades y las circunstancias de los personajes. No se trata de un humor forzado o predecible, sino de un humor que se basa en la observación de la vida cotidiana y en la capacidad de encontrar lo ridículo en las situaciones más inesperadas. Además, el ritmo de la serie es perfecto para mantener al espectador enganchado y para evitar que el humor se vuelva repetitivo o aburrido. Pero Amor y Enredos no es solo comedia y romance. La serie también toca temas más profundos, como la ambición, la lealtad, la familia y la importancia de seguir tus sueños. A través de las historias de sus personajes, la serie nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores y prioridades en la vida. La serie no se limita a mostrar una historia de amor superficial, sino que también explora las complejidades de las relaciones humanas y las dificultades que enfrentamos al intentar equilibrar nuestras aspiraciones personales con nuestras responsabilidades familiares y sociales. Los personajes de Amor y Enredos no son perfectos, tienen defectos y cometen errores, pero también son capaces de aprender de sus experiencias y de crecer como personas. Por ejemplo, la serie explora el tema de la ambición a través del personaje de Asl, que lucha por alcanzar sus sueños de convertirse en una chef reconocida. Vemos su esfuerzo, su dedicación y su pasión por la cocina, y nos inspiramos en su determinación para perseguir nuestros propios objetivos. El camino de Asl hacia el éxito no es fácil, enfrenta obstáculos y contratiempos, pero nunca se rinde. Su perseverancia y su talento la llevan a superar las expectativas y a demostrar que con trabajo duro y dedicación se pueden alcanzar los sueños, sin importar los orígenes humildes. Su historia es un ejemplo inspirador para todos aquellos que luchan por hacer realidad sus aspiraciones. También se explora el tema de la lealtad a través de la relación de Asl con sus amigos y familiares. Vemos cómo Asl siempre está dispuesta a ayudar a los que la rodean, a apoyarlos en sus momentos difíciles y a celebrar sus éxitos. Esto nos recuerda la importancia de tener amigos y familiares en los que podamos confiar y que nos apoyen incondicionalmente. La lealtad de Asl se pone a prueba en varias ocasiones a lo largo de la serie, pero ella siempre elige defender a sus seres queridos, incluso cuando esto implica sacrificios personales. Su compromiso con sus amigos y familiares es un valor fundamental que la define como persona y que la convierte en un ejemplo a seguir. Y por supuesto, la serie también nos muestra la importancia de la familia a través de las relaciones de Ferit con sus padres y su hermano. Vemos cómo Ferit aprende a valorar a su familia y a darse cuenta de que son lo más importante en su vida. Al principio de la serie, Ferit se muestra distante y reservado con su familia, pero a medida que avanza la historia, aprende a abrirse y a expresar sus sentimientos. Su relación con su hermano es particularmente conmovedora, ya que ambos deben superar conflictos y diferencias para poder reconstruir un vínculo fuerte y duradero. La serie nos recuerda que la familia es un pilar fundamental en nuestras vidas y que es importante cultivar y proteger estos lazos. Pero volvamos a los enredos, que son el corazón de la serie. Porque, como ya he dicho antes, Amor y Enredos sabe cómo enredar a sus personajes en situaciones de lo más complicadas. Desde identidades falsas hasta matrimonios arreglados, pasando por secretos del pasado que salen a la luz. La serie no escatima en giros argumentales y sorpresas. Los enredos no solo sirven para generar situaciones cómicas y dramáticas, sino que también contribuyen a desarrollar la trama y a mantener al espectador enganchado. Cada enredo tiene consecuencias para los personajes y los obliga a tomar decisiones difíciles que ponen a prueba sus valores y sus relaciones. Recuerdo especialmente un capítulo en el que Asl se hace pasar por la novia de Ferit para ayudarlo a evitar un matrimonio arreglado. La situación se complica cuando los familiares de Ferit empiezan a sospechar de la verdadera identidad de Asl, y ella tiene que hacer todo lo posible para mantener la farsa. Fue un capítulo lleno de momentos divertidos y tensión, y me tuvo al borde del asiento hasta el final. La habilidad de Asl para improvisar y para salir airosa de las situaciones más comprometidas es uno de los elementos más divertidos de la serie. Su ingenio y su carisma la convierten en un personaje entrañable y en una heroína con la que el público puede identificarse. Otro enredo memorable fue cuando una exnovia de Ferit regresa a su vida dispuesta a recuperarlo. La exnovia no se detiene ante nada para separar a Asl y Ferit, y utiliza todo tipo de artimañas para sembrar la duda y la desconfianza entre ellos. Fue un momento difícil para la pareja, pero al final lograron superar todos los obstáculos y demostrar que su amor era más fuerte que cualquier cosa. La aparición de la exnovia de Ferit introduce un elemento de intriga y de suspense en la serie, y pone a prueba la fortaleza de la relación entre Asl y Ferit. La exnovia es un personaje complejo y manipulador,
que utiliza sus encantos y su inteligencia para conseguir lo que quiere. Su presencia obliga a Ashley y a Ferit a enfrentarse a sus propios miedos e inseguridades, y a luchar por el amor que sienten el uno por el otro. Y no podemos olvidarnos de los secretos del pasado que salen a la luz y que amenazan con destruir la felicidad de Ashley y Ferit. Estos secretos añaden una dimensión dramática a la serie y nos hacen preguntarnos si la pareja podrá superar estos obstáculos y seguir adelante con su relación. Los secretos del pasado revelan aspectos desconocidos de la vida de los personajes y ponen a prueba su capacidad para perdonar y para superar las heridas del pasado. La serie nos muestra que el pasado puede influir en el presente y en el futuro, pero que también es posible aprender de los errores y construir un futuro mejor. Pero a pesar de todos los enredos y obstáculos, Amor y Enredos es, en esencia, una historia de amor. Una historia de amor que nos enseña que el amor verdadero puede superar cualquier barrera, que las diferencias pueden ser una fortaleza y que el destino siempre encuentra la manera de unir a las personas que están destinadas a estar juntas. La serie nos muestra que el amor no es perfecto, que tiene sus altibajos, pero que con esfuerzo y dedicación se puede construir una relación sólida y duradera. La relación entre Ashley y Ferit es un ejemplo de cómo dos personas diferentes pueden complementarse y crecer juntas, aprendiendo el uno del otro y superando los obstáculos que se les presentan en el camino. Y hablando del final, debo decir que me quedé bastante satisfecho. Sé que a veces los finales de las series turcas pueden ser un poco decepcionantes, pero en este caso creo que los guionistas hicieron un buen trabajo al cerrar la historia de Ashley y Ferit de una manera coherente y satisfactoria. El final no es solo un "y vivieron felices para siempre", sino que muestra la evolución de los personajes y su crecimiento personal. Se puede ver cómo han madurado y cómo han aprendido a valorar lo que realmente importa en la vida. El final nos muestra a Ashley y Ferit más enamorados que nunca, felices y realizados tanto en su vida personal como profesional. Vemos cómo han logrado construir una relación sólida y duradera, basada en el amor, la confianza y el respeto mutuo. Y también vemos cómo han alcanzado sus sueños y han logrado superar todos los obstáculos que se han presentado en su camino. El final de la serie deja un mensaje positivo y esperanzador, que nos recuerda que con amor y perseverancia se pueden alcanzar los sueños y construir una vida plena y feliz. En resumen, Amor y Enredos es una serie turca que combina a la perfección comedia, romance y drama. Es una serie que te hará reír, suspirar, emocionarte, y sobre todo, pasar un buen rato. Si estás buscando una serie ligera y entretenida para disfrutar en tu tiempo libre, te recomiendo encarecidamente que le des una oportunidad a Amor y Enredos. No te arrepentirás. Es una serie que te enganchará desde el primer capítulo y que te dejará con una sonrisa en el rostro. La combinación de humor, romance y drama la convierte en una opción ideal para aquellos que buscan una serie entretenida y que a la vez les haga reflexionar sobre temas importantes como el amor, la familia y los sueños. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de Amor y Enredos tanto como yo. Hemos analizado la historia, los personajes, los enredos y, por supuesto, el romance que hacen de esta serie una joya turca. Hemos visto cómo Ashley y Ferit, dos personas completamente diferentes, logran superar sus diferencias y construir una relación sólida y duradera. Hemos reído con sus situaciones absurdas, nos hemos emocionado con sus momentos tiernos y hemos suspirado con su amor. La serie nos ha demostrado que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que puede superar cualquier obstáculo, siempre y cuando haya confianza, respeto y compromiso. Y sobre todo, hemos aprendido que el amor verdadero puede superar cualquier barrera y que el destino siempre encuentra la manera de unir a las personas que están destinadas a estar juntas. La serie nos ha dejado un mensaje positivo y esperanzador, que nos anima a creer en el amor y a luchar por nuestras relaciones. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que les haya gustado este análisis de Amor y Enredos, y que se animen a ver la serie si aún no lo han hecho. Ahora quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la serie? ¿Cuál fue su personaje favorito? ¿Cuál fue el enredo que más les gustó? Quiero saber su opinión. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan de mis vídeos. Sus opiniones son muy valiosas para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho.
Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos para que también puedan descubrir el mundo de Amor y Enredos. Cuantos más seamos en esta comunidad, más divertido será compartir nuestras opiniones y experiencias sobre series y películas. Recuerden que estoy subiendo vídeos nuevos todas las semanas, así que no se pierdan ninguno. Y activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un vídeo nuevo. La campanita es la mejor manera de asegurarse de no perderse ninguno de mis vídeos y de estar al tanto de todas las novedades del canal. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.